Amigas, estoy absolutamente emocionada. No sabéis dónde nos vamos. O sea, es un sitio normal, ¿eh? No os penséis en plan de ese... no, es un sitio normal. Pero que a mí me hace mucha ilusión ir. Ya por fin están los sakura, ya está todo florecido, así que nos vamos a ir toda la tarde. Es el mediodía, son las 2, van a dar las 2. Nos vamos a ir toda la tarde a Nakano, la zona donde yo viví cuando me mudé aquí al principio. No sé si os acordáis, no sé si alguien está desde entonces, no lo sé. Pero nos vamos a ir a Nakano, pasar el día por Nakano y a pasar por la Nakano Dori, que está llena de sakuras y de hecho es el primer recuerdo que yo tengo de mudarme a Japón. Yo me mudé en enero, el día de mi cumple. Y no recuerdo si lo cogí de mi cumple o llegué, pero el caso es que fue por mi cumpleaños. Y yo pasé unos primeros meses horrorosos, súper deprimida, por motivos que no vienen al caso. Y yo recuerdo que mi primer recuerdo ever de estar en Japón y de decir ¡viva en Japón! Fue pasear por la calle, por la Nakano Dori y ver los cerezos. Entonces, vamos a ir ahí ahora. Vamos a ir a Nakano Broadway, a pasearlo, vamos a ver los cerezos. De hecho, voy a ver si podemos ir hasta Numabukuro, que es donde yo vivía, y de ahí nos pasearemos la Nakano Dori. O sea, voy a ver cómo lo hago, pero el caso es que vamos a ir a Nakano, vamos a visitar las zonas donde yo viví en mi primer año y ese es el plan de hoy. Y a ver cerezos y os los enseñaré, evidentemente, y a ver si puedo ir al sitio de sushi donde yo comía siempre, porque estaba obsesionada con el sushi cuando me mudé. Sigo estándolo, pero un poquito menos. Pero cuando me mudé es que todos los días comía sushi. Había dos, uno en Nakano, Broadway, y otro en Takadanobaba, que es donde estudiaba. Así que nos vamos a ir por esa zona, a ver a cuál de los dos vamos. Así que acompañadme que termino de preparar el bolso, que va a ser este de aquí. Y nada, me llevo el monedero, llaves, me meto los labiales. Ah, claro, el otro móvil, llevo aquí el paracetamol por si me diese dolor en las piernas o algo. El otro móvil, por si acaso. El móvil blanco, ¿lo tengo? ¿El principal o no? Vale, el móvil blanco. Este es el looking de hoy, que luego os lo enseñaré mejor. El micro de la cámara, que ahora no lo tengo enchufado, pero no importa, pero para la calle sí importa. Así que el micro de la cámara con el cacharrito de la cámara. Os cojo a vosotras, o sea, me llevo la cámara, la luz, igual me llevo unos trípodes por si me hago foto. Es que yo recuerdo que ya había unos pasos a nivel monísimos, entonces me voy a llevar el trípode grande, que este es con el que grabo rollo los reels y todo esto, y este que no lo uso prácticamente nunca, pero es que esto es metálico. Y como los pasos a nivel son metálicos, bueno, yo me lo llevo todo, chico, que es lo peor. Prefiero llevármelo que me pese a no tenerlo y decir, quiero decir, ¿qué más tengo que hacer, no? Si me voy sola exclusivamente para esto. Tengo que acostumbrarme a tener una batería externa grabada porque esta cámara se queda sin batería enseguida. Y si no, me quedo sin nada. Pero bueno, yo creo que eso es todo. A ver cómo nos vemos bien. Lo hicimos bien, he hecho un recogidito aquí, un poquito de volumen por aquí, ya tú sabes, y bueno, pues let's go. Por cierto, esto me da vergüenza contarlo, pero ¿os acordáis de mi planta Kotaki? Bien, esta es mi planta ahora, esos son mis suplementos, ignora. Así está mi plantita Kotaki ahora, mi pobrecita, porque yo dejé a una persona de la casa pidiéndole por favor que me la cuidase, y sí que me la cuidó, pero la subió a la azotea diciendo que le dé bien el sol, es una planta de interior, se murió. Uy, la he regado, tengo que quitar el agua. Pues se la quito antes de irme. No le quedan hojas, ahora está así. Y estamos en misión a hacer que vuelva a vivir todo esto que le ha salido. O sea, yo cuando llegué, no os lo enseñé porque me moría de la vergüenza. Yo cuando llegué no había nada, no había más que los 3 palos. Y ahora le están saliendo hojas otra vez, así que, por favor, rezarle a Jesucristo que siga así. Voy a quitarle el agua, que es que la he regado esta mañana, y nos vamos. Hola, mi amor. Claro, claro que sí, mi amor. ¡Ay, que te quiero! Guapo. Pero este cambio de tren, por favor, ¿dónde está? Llevo como 10 minutos andando. ¿Dónde está el tren? Ah, al fondo, vale, ya lo veo. No tengo claro que sea este tren. Yo creo que es este. Sí. Vamos a probar. Dime que es este, por Dios. No, se me hace que no es este, por Dios, que es el otro. Me funcionan los datos. Mira, no sé si era este o no, pero no he leído Nakano. ¿Dónde? Por Dios, ¿pueden funcionarme los datos, por favor? Vale, ahora sí va. Y sí, no era ese, es este en la vía 4 y llega en un minuto, así que menos mal que me he bajado. O sea, ¿no sabéis? Esta línea, yo creo que esta. Y, ¿cómo se llama la otra? La azulita. Ay, se me ha olvidado, es que yo viví, tanto cogía la Shinjuku Line, la Seibu Shinjuku Line, que era la que me llevaba hasta Takadanobaba, y allí es donde estudiaba, como cogía, nuestro tren, ahora sí, como cogía la Chuo, porque también vivía en Higashi-Nakano, muy cerca en la siguiente casa, viví entre Ochiai y Higashi-Nakano, y también tenía cerca Nakayo, o sea, una casa espectacular, y entonces este tren lo cogía muchísimo, porque yo iba muchísimo a Nakano.
continue for the Totei subway line. Cuando hemos pasado por Higashi Nakano, quiero que sepáis que no he reconocido nada, me ha quedado fatal, han cambiado todas las tiendas. Claro, Nakano hace menos que a ver, menos, 2 años, 3 años, wow, puede ser, pero Higashi Nakano igual hacía 6 años que no iba por ahí. 6, 5 aproximadamente. Lo que es la andén en sí veo que sigue igual. ¿Por algún motivo coger este tren? O sea, venía este andén. Mira, está igual, con más máquinas y todo. Me recuerda a mogollón a ir a Disney, y no tengo muy claro por qué cogía yo aquí el tren para ir a Disney, no lo sé, pero me imagino que sí, o sea, yo siempre cogí aquí el tren, básicamente. Aquí y en Takada-Novaba eran como mis centros, ¿sabes? Oh my god, está de obras por allá. ¿Os acordáis, alguno de los que estéis viendo esto, de esta estación, de estas vibes? Esto es vibe pre-COVID, amigos, imaginaos. Buah, aquí tuve una de mis primeras reuniones con la que luego terminó siendo mi manager en el trabajo, madre mía. Mapa. Esos farolillos los paga la gente, ¿eh? Tú puedes poner un farolillo si te sale de la punta. Mira qué bonitos. Pero tenemos que ir a la calle principal, que hay muchos más. Sí, espera, vamos a cruzar el Shotengai y salgo. Estoy como una niña con zapatos nuevos, os lo juro. Oh my god. Voy a hacer una foto para stories, a ver si alguien nos recuerda esto. Es que no os hacéis una idea de la cantidad de veces que yo estuve aquí. Es que llegó un punto que yo creo que venía todos los días. Este Shotengai es lo más, y para cuando llueve, los días de lluvia, y eso es porque evidentemente es un Shotengai techado y pues... Ay, qué guapa esa chica de atrás. Esto para la época del COVID estaba vacío, me acuerdo perfectamente. Que venía aquí y jugaba Pokémon GO, quiero recordar. Porque cuando hay eventos esto se pone increíble. Todo lleno de gente ahí cazando ibis variocolor y cosas así. ¡Wala! Y está lleno de turistas. Yo no recordaba que esta zona fuese tan popular. Hay incluso, y esto sí que no estaba antes, carteles en plan de English menu y... Mensajito. Esta tienda me ha fascinado siempre. Mirad qué cosas más monas y qué baratitas. Regalitos y cosas. Y eso, esta tienda me parece, la tienda de animales, veo que sigue estando. Arriba es cafetería. Sí, no recuerdo mal. El Excelsior al que venía. ¡Wow! El Yakiniku Raiku. Este no estaba antes, desde luego que no. Y esta era la tienda de animalitos que yo recuerdo que venía a ver animalitos porque me sentía sola y ver gatos y perros me hacía sentir mejor en mi primer año. Era esta. Este es nuevo. No había Yakiniku Raiku. Yo donde comía, cuando venía aquí, sola, era aquí, en el sushi. Espérate. ¿Os acordáis? ¿Alguien? ¡Bah! Un kaiten sushi, básicamente. Esto es una cadena. Esto se he comido un montón de veces. ¿Entramos a este o el Yakiniku Like? Quiero más sushi, quiero más yakiniku. ¿Qué otra cosa? Quiero ver los sakura, de hecho. Luego comemos. No tengo hambre ahora. Ay, pegatinas de la Bubu. Ay, me encantan. Oye, que son muy baratas. 100 yenes, no, Ansing. Céntrate. No te compres pegatinas de la Bubu. Ni esto, por muy bonito que sea. Vale, esta tienda estoy viendo que la lleva gente china porque está hablando en chino. O sea, esto es para que gente china principalmente se compre souvenirs adorables de Japón. Pues muy bien. Y esta es la entrada al Nakano Broadway. Vamos a ver los sakura, que es lo que quiero. En el Mr. Donuts he venido tantas veces a estudiar al salir de la escuela de japonés cuando no me enteraba de una mierda. O sea, lo que es ser disléxica, tío. Que parece que no, pero ahí me cuesta una barbaridad aprender idiomas, pero una barbaridad. Yo tengo 0 facilidad. No, mira. Dios mío, qué precioso, qué precioso. Buah, es como volver a casa, os lo juro. Pues hacemos fotitos, en plan, aquí también, un vídeo. No. Bien. Y esta calle para abajo, todo recto, viví en la otra casa. Pero hoy vamos a ir andando por la calle principal, por la Nakano Dori, que es esta, hasta mi primera casa. Vamos a ir por aquí. Mira, yo creo que es mi calle favorita para ver cerezos de todo Tokio. Os lo juro, igual es por el cariño que le tengo, evidentemente, pero esto es precioso, o sea, es mejor que Shibuya. Y aunque hay gente, hay mucha menos gente. Hay mogollón de gente, en plan, por ejemplo, este chico, que es la espalda, está haciendo fotos con una cámara pro. Hay delante justamente esa chica de rosa que se está yendo. No sé si la veis, bueno, esa chica también estaba haciendo fotos con su novio. Normal. Normal. Yo cuando lleguemos al paso a nivel que tengo en mente, sacaré mis artilugios para hacer fotitos también. A ver si las puedo subir al Insta luego cuando sea, ¿no? Porque yo llevo mis timings, pero en este templo de aquí he celebrado Año Nuevo incluso con mis padres. Loco. Loco. Haber podido pasar Año Nuevo con mis padres en Japón es uno de mis recuerdos top. Ay, mira ese señor grabando con la Insta 360, qué buena, yo esa la tengo para grabar 360. Y aquí llegan los pasos a nivel y como veis hay gente haciendo fotos porque cómo no, pero están un poco pelados, no me jodas, ¿sabéis que todos los sakuras del paso a nivel os muerdo, en el hombro? Y por esta calle de aquí, baja la que fue mi primera casa. Iremos luego vamos, sí. Pero ahora tengo otra misión que se me ha ocurrido por el camino y creo que me apetece más.
Oh, Dios mío, creo que abortamos. Tías, pero que yo recuerdo que hace unos años cuando yo vivía aquí y venía a hacerme fotos en la época de sakuras y tal, y estaba vacío, o sea, había gente, pero igual había 5 personas. El poder del social media, amigos, cómo ha crecido en los últimos años, qué barbaridad. Pasamos. Es gente que no sé si llegáis a verlo, con trípodes, objetivos caros de los que yo alquilo cuando tengo que trabajar y hacer fotos. ¡Guau! ¡Guau! No. Oh my god, por esta calle bajaba yo, literalmente, de hecho creo que girando por aquí, justo, ahí vivía yo. Y bajaba por esta calle, 3 minutos, giraba por esta tienda de dango y dulces tradicionales de aquí, que nunca compré nada, por supuesto. Ahora ya me los como y me gustan, pero en su momento no me gustaba mucho el tema dulce tradicional japonés. Y este, amigos, es el que era mi familia de confianza. Así que vamos a ver si compramos aquí algo para comer y nos lo comeremos en el parque al que iba. A ver los cerezos. Claro, o sea, los trabajadores que estaban en su momento obviamente no están. ¿Y las cestas? Aquí. ¿Qué queremos coger para comer? Estos son dulcecitos, pero yo quiero saladito. Buah, madre mía. Pero han arrasado, amigo. ¿Quedan onigiris? No, yo quería onigiris, pero si no quedan. Vale, a ver, vamos a ver qué hago. Voy a coger este. Tiene quesito por dentro, que está muy bueno. Veo que algo que no ha cambiado es que nunca tenían nada. Este sitio sigue igual. ¿Perdona? Carne jerky sí he comido, pero salmón jerky. Uy, esto lo voy a probar. Esto es nuevo, para mí, al menos. Ay, no. Joder, pero es que he dejado de grabar porque estaban reponiendo las cosas y no quería estar ahí con la cámara y tal, porque se me quedaban mirando, porque no querían salir y no quería incomodar, así que he cerrado. Digo, luego les enseño lo que he cogido. El chico que me ha atendido era, no sé dónde era, la verdad, pero el caso es que me ha preguntado en plan en inglés, ¿are you a blogger? Y le digo, sí. Y me dice, ¿y de dónde eres? Y yo, soy de España, pero vivo aquí. Porque le he respondido en japonés y me dice, ¿pero tú vives aquí? Y le digo, sí, pero vivo aquí. Y me dice, ¿estás grabando los Sakura? No sé qué. Y digo, sí. Le he dicho el nombre del canal y ya cuando me terminé de cobrar y eso, bueno, había gente, porque había gente pero reponiendo, pero no comprando en ese momento. Se han metido en el móvil un momento y lo he mirado y digo, sí, esa soy, no sé qué. Y me da follow y yo, pero todo mi canal está en español. Digo, bueno, tengo subtítulos en japonés y en inglés. Y me dice, pues lo veré, no sé qué. Así que si estás viendo esto, thank you, you are so sweet. Me da vergüenza hablar cualquier idioma que no sea el español frente a la cámara. Qué estúpido. Este es el parque al que veníamos, pero primero creo que vamos a comprar ya un café. ¿Tengo suelto? Si no, pagaré con la Pasmo o algo, a ver. Tenemos café. Let's go. Este era mi parquecito de confianza. Que he grabado un mogollón de vídeos, pero mogollón. Bueno, no sé si tantos. Igual no fueron mogollón. Pero yo los recuerdo. ¡Ay! Quería sentarme en la pagodita, pero hay gente en mi pagodita. Buah, está igual de bonito, ¿eh? ¡Ay! La reunión de señores, me lo como, qué lindos. Buah, y no hay ni un ruidillo, qué barbaridad. Este parque es muy pichu, no es como conocido ni nada, ¿sabes? No es en plan... En todas las guías aparece, no, ¿sabes? No, yoyogi, pero es muy mono. Y ahora porque ya en esta zona veo que se están yendo los sakura, pero el río, en el momento pues que, no sé, hace 5 días, ponle... Os juro que el río es blanco y es rosa. Y ahí hay mesitas, pero bueno, es que hay gente, obviamente. Pues o me voy ahí dentro, o igual me quedo en este banquito de aquí mismo, ¿no? Da igual, está bien aquí. Yo creo que nos quedamos aquí y nuestras vistas van a ser estas. Pues aquí nos quedamos, amigos. He intentado colocar el trípode, pero os caéis para atrás. Así que os mantengo un ratillo con la mano y luego ya os guardo y sigo comiendo yo. Items para hacer el picnic mirando a lo que queda de sakuras. Agüita natural, por supuesto. El cafecito de la máquina, para luego. El sándwich famoso de... tamago y atún. A mí este es el que me gusta. A mí el de tamago solo se me hace un poco espeso. A mí el de tamago y atún. Esto es salmón yorkie, que lo voy a probar con vosotros, que no lo he probado nunca. Pollo. Este pollo al final no sé si me lo comeré porque ya me he comido el otro, pero me lo meto en el bolso, me lo ceno esta noche. Y 2 de estos para acompañar el café, porque hoy es un día especial, así que... Pero que vamos, que podéis comer dulce cuando queráis, amigas. No tenéis que justificaros ni decir día especial ni nada. Pero es que realmente para mí lo era. Vamos a probar el salmón jerky. Creo que me están picando bichos. Se me había olvidado que en este parque pican los mosquitos. Luce así. Vamos a probarlo. Está bueno, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? ¿Mojama? Tienes que tener los dientes preparados para este momento porque está muy duro. Pero está muy bueno, ¿eh? Si sois de España sabéis lo que os digo. No sé si en otros países se come, pero está muy bueno. Podéis probarlo si venís. Y ahora, como no puedo apoyaros, amigos, os dejo por aquí. En cuanto termine de comer, vuelvo con vosotros. Quiero que sepáis que mientras estaba comiendo, obviamente no me he puesto a grabar esto porque qué mala educación, pero ha venido como un grupito de personas de una residencia, me imagino, porque iban gente muy mayor en silla de ruedas con sus cuidadores. Y la señora mayor le decía a la cuidadora, eso es una extranjera. Y la cuidadora, sí, que cambiaba de tema, por si acaso no se entendía, pero yo me hacía la loca. Y le decía a la señora, ay, es una extranjera muy guapa, un poco gorda, por eso.
Pero lo ha dicho tan dulce que he dicho, pues sí. Y luego le he preguntado, ¿tú crees que estará casada con un japonés? Y la otra ya le cambiaba de tema. Y luego ya se puede decirle en plan de, ay, qué bonito los sakura, porque estaba viendo como esos de ahí. ¿A ti qué flor te gusta más? Y la señora decía, los sakura. Y ella, muy bien. ¿Y de qué color son? Y la otra, morado. Y le decía a la chica, no son moradas, son rosas. Y la señora, son moradas, te pongas como te pongas, eso es morado. Y decía la chica, ha dicho, pues nada, pues morado, muy bien. O sea, claro, ¿qué le dices a la señora? Que tendría 128 años, que fundó ella la ciudad. ¿Qué le dices? Pues dice que morado y punto. El tema de las figuras estas de aquí, os juro, que yo nunca he entendido muy bien. Son como filósofos y tal. Este es Gandhi, ¿vale? Lo pone ahí, Gandhi, lo reconocemos todos. Pero son un montón de figuras como de filósofos y referentes mundiales. No sé muy bien. Seguro que tiene su explicación, pero no la conozco. Ya podría esto ser un sakura porque quedaría un fotón, pero no. Y este parque lo que tiene es una ruta para hacer como hiking, que subes por arriba, no sé, es muy muy chulo. Al final me estoy metiendo por lo intrépido. He dejado el parque seguro detrás y me estoy metiendo como por aquí. Porque creo recordar que al final de este camino, había como otra parte del parque que tenía como ponds y tenían carpas koi. No sabía que había árbol de sakura aquí. ¡Ay, un patito! ¡Hala, qué sitio más bonito! A ver si puedo pasar como esa niña al fondo. ¡Jope! ¡Qué bonito! Estoy mirando a ver si veo carpas. No hay. Antes aquí había carpas, pero se ve que ya no hay. El sitio es precioso, igualmente, no importa. Pero se ve que ya no hay carpas. Pero os juro que aquí esto estaba lleno. En el otro de ahí delante he visto carpas de las oscuritas, así que igual vamos ahí. No hay carpas, pero hay esto, ¿sabes? Y un pato que hace cuá, quiero decir, todo bien. Y una chica que me mira, ¿será porque sabe español? Follow me, por favor, sígueme. Ansindol. De hecho, este es buen momento, como cualquier otro, para deciros si es esa chica o no. Que me deis follow, por fin, en el canal de YouTube. No os cuesta nada, dejad un like, que es gratuito para vosotros. Os voy a enseñar las carpas si os está gustando el vídeo. Porque si le dais like o hype, creo que se llama ahora también, YouTube lo comparte a más gente. Así que eso a mí me ayuda. Sí, son carpas. Mirad, lo que pasa es que son oscuras. ¿Ves? Y no se llegan a ver como del todo. A ver, que aquí he visto también. No sé, me caigo, ya verás. Me caigo al pozo buscando carpas. Es que hay, pero yo no sé si se aprecia. ¡Ay! Ahí hay una clarita. Una. Se va. Sí, deben estar escondidas igual. Vamos, el caso es que da igual, quiero decir, esto es precioso de pasearlo, haya o no haya carpas. Estáis escondidas, vosotras. Momento triste, amigas, me acaban de recordar que a las 7 tengo una reunión con el contable. ¡No quiero! Yo estaba hace un rato aquí, ¿sabes? Mirando árboles con flores, comiendo sándwich del convini y viendo café de la máquina. 100 yenes, 110. Aún no son ni las 5, así que nos da tiempo a visitar el área de la casita donde vivía y retornaremos, porque la reunión es cerca de donde vivo ahora, así que tenemos media hora, 40 minutos. De las máquinas, yo sé que el Café Boss es muy mítico y demás, o sea, sí, lo sé, y es verdad. Pero hay uno en concreto, os voy a decir mi favorito, cuando se trata de máquinas, ¿vale? Porque de no máquinas tengo otro, pero en máquinas, el que me he cogido, chicos. Esta es mi recomendación y si lo queréis black o con leche, básicamente. 110 con leche, 100 sin leche. Amigos, en esta casa viví en mi primer año. Primero en la Shard House, que está abajo detrás de este coche, y luego, madre mía, sí que hay tráfico aquí, se me había olvidado. Que no recordaba que esto fuese tan difícil, Esta era la entrada a la casa. ¡Wow! Y entraba por aquí. Estas eran mis escaleras. Yo en esta casa, en la compartida, viví 6 meses aproximadamente y luego me subí a los pisos de arriba, al tercero de hecho, pero no tenía luz porque mi ventana daba aquí, amigos. De hecho, mi cuarto de la casa compartida daba aquí en medio. No os voy a explicar la de bichos que me han entrado aquí porque es que es una cosa que yo no lo soporto. Pero es que mi casa, la primera era esta y la segunda, este balcón, no. Ese balcón de ahí y esta era toda la luz que yo tenía en la casa, que medía 12 metros y medio. O sea, os juro que me encantaría que me dejasen pasar a grabar los dueños de la casa cuando se quede libre en mi habitación. Y de hecho una vez les escribí y me dijeron que sí, no sé qué tal. Lo que pasa que claro, hay alguien viviendo, entonces no sé si se habrá ido o no. Igual vamos a mirar, a ver si me dejarían, porque obviamente... Oh, la música. Esta es la música que suena cuando dan las 5 para que lo sepan y los niños vayan volviendo para casa. Porque se supone que de aquí para adelante ya anochece. Así que voy a volver a mirar a ver si por casualidad estuviese en la que yo vivía libre. Y si no, les recordaré en plan, porfi, si se queda libre, avisadme. Porque me gustaría enseñarosla. Nunca grabé un house tour allí. Estaba demasiado deprimida. Qué ilusión caminar por aquí, por favor. Mi primera calle fue esta. O sea, literal, el primer camino que hice sola, recuerdo, fue salir de allí y venir para coger el tren, evidentemente, porque tenía que irme a clase. Y era por aquí, sí. Y este es el Jinja.
Hola amigas, estoy en chándal todavía de ir por casa porque estoy haciendo unas gestiones. Estoy viendo que se está viendo en la cámara porque como este cuarto es nuevo, ya lo sabéis, o sea, es nueva la distribución, todavía no tengo muy claro si se ve bien, si no, sí que un par de cosas, actualizaciones rápidas. Me he quemado. No sé si se ve una mierda en cámara, pero me he quemado, espera, que paro el pomodoro, que yo trabajo con pomodoros así como aesthetics. La cosa es que estaba haciendo ruido de fondo, lo voy a dejar pasando para que sepa cuánto tiempo pasa, pero le quito el sonido. Hace un par de días o así, estaba calentando agua en la kettle, en el calentador de agua, pasé la mano por encima cuando estaba ya justo terminando y me pegó un quemazo. Lo veis que brilla porque lleva lo de ver, amigos, porque es que me estaba picando una barbaridad. Hoy no llevo nada en la cara por un motivo, y es que en cuestión de una hora aproximadamente tenemos que salir de casa, así que evidentemente me cambiaré porque sigo en chándal, pero me pondré algo súper cómodo y nos vamos a ir a Ebisu porque tengo una limpieza facial. Estoy nerviosa porque es un sitio al que no he ido nunca. Y yo he leído súper buenas reviews, entonces tengo muchas ganas de ir. Pero siempre que me van a tocar la cara en un sitio que no conozco, pienso horror. Porque aunque esto no va a ser nada tipo botox ni nada de esto va a ser rollo, pues creo que les comenté que quería hacerme un haifu, una limpieza, una cosita del colágeno de la piel, ese tipo de cosas. Pero no es nada tipo filler o botox o algo así, ¿no? Pero es que estoy traumatizada porque hace como 2 años que yo no me pongo ni botox, bueno, fillers hace mogollón. Los últimos fueron los de la frente, pero de eso hace 3 años aproximadamente. Y de botox hace 2 años que no me pongo y lo sé perfectamente. O sea, estoy deseando volver a ponerme botox, pero es que tengo miedo porque es que el sitio donde me puse la última vez, que por cierto no os puedo decir dónde fue, no me puedo quejar en público porque en Japón si te quejas de un establecimiento en concreto te pueden demandar, aunque tengas razón. Esto es una cosa de Asia porque sé que en Corea del Sur también es así. Me dejaron la cara que parecía un emoji, tío, horroroso. Entonces, aunque no me van a hacer nada tan drástico, tengo miedo. Así que bueno, yo creo que todo va a ir bien. Y el botox, si sabéis de algún sitio realmente de confianza en Tokio o en Corea o en España para cuando vuelva, porque realmente tengo ganas, pues como para levantar un poquito esto, que la frente no tenga arrugas y cosas así. Es que yo me la frunzo muchísimo el ceño, yo todo el día así cuando pienso, cuando camino y no me gusta, tío. Entonces, pues estoy siempre así y cuando pongo botox aquí, no pongo esa cara todo el rato. Esto es herencia genética de mi padre, que también va todo el día así, luego es muy majo y le dice buenos días, hace buenos días, ¿sabes? Pero cuando va así todo el rato. El caso, que hoy no vamos a ponernos eso, no es porque estoy contando esto, hoy nos vamos a hacer una limpieza facial, una cosa de colágeno y una cosa así que en un ratito, en cosa de eso, ahora un poco menos, pero en cosa de una hora nos iremos. Se me está secando un poco el pelo porque le he puesto un poco de esto. Es que este es un repuesto porque lo tengo ahí atrás, entonces por no ir, pero es esto que es Heamiriku, de la marca de Momori, que básicamente lo que hace es como hidratar el pelo un montón. Y me lo tengo que lavar mañana y como hoy voy a la cosa esta, me he echado esto un poquillo y tal, y ya veré, depende cómo me quede, o me lo recojo o me lo dejo suelto. Vamos fluyendo. Y lo que estaba haciendo es que estaba haciendo un guión. Yo para los vídeos de Instagram hay veces que simplemente locuto sobre la marcha. Conforme lo voy viendo, voy locutando lo que voy viendo. No solo necesitas retakes y lo grabo todo de una. La verdad es que tengo esa facilidad, menos mal. Pero como este era un vídeo sobre imágenes y quería hacer un mensaje en concreto, me he hecho un guión, el cual he leído. Nada, es un vídeo cortito de 45 segundos, es un reel. Ahora acabo de grabar la voz en off y lo tengo por aquí. Es este de aquí, que me han pasado cosas, yo voy contando, no sé qué tal. De hecho ya me lo habéis visto en Instagram, si me seguís por ahí. Y nada, ahora le voy a poner los subtítulos antes de irnos, los recursos, les pondré las animaciones, porque al principio siempre es como para que llame la atención y que el algoritmo no lo eche para abajo, que por cierto, creo que flipéis conmigo. Lo conté en el grupo de difusión que tengo en Instagram, pero os lo cuento también por aquí. Yo pago el verificado de Instagram, porque hace no sé cuántos meses o cuántos años ya, no sé cuándo salió, llegó como un comunicado en plan de si no lo pagas se te bajará el alcance. Bueno, lo decían al revés, ¿no? Si pagas te aumentaremos el alcance, pero vamos, que viene a ser lo mismo. Y hace no mucho, al estar con el cambio de visado, la cosa es que yo mi cuenta del banco de aquí de Japón te la ponen en hold on hasta que te da el visado nuevo, que será cuestión de, bueno, pues no sé, porque una amiga mía hace poco le tardaron 2 meses y medio en dárselo, pero bueno, da igual. El caso es que yo tengo las cuentas del banco japonesas en stand-by ahora mismo, no la de la empresa, las mías personales. Y pasó el pago por ahí y claro, se lo paralizaron. Y Instagram me dijo, cambia la tarjeta y tal, y pensé, ¿y si en vez de cambiar la tarjeta le dan por saco y no pago el verificado? Digo, ¿cómo está? O sea, es en plan, ¿cuánta puede ser la diferencia? Esto os lo digo por si os interesa, o alguno que es creador de contenido, o aunque no queréis serlo, os interesa saber cómo funcionan estas cosas, ¿sabes? Yo qué sé. Mira, subí es que este reel, ¿vale? Random, por ejemplo, 12.800 visitas al reel. ¿Esto es lo que suelo hacer normal, lo gris? Esto es lo que hizo este reel. Y diréis, bueno, igual no gustó. Sí, puede que no gustase. Este, por ejemplo, ¿esto es lo que suelo hacer de normal? Esto es lo que hizo este reel. El anterior, justo, hice 3 publicaciones y las 3 lo mismo, mientras no estuve pagando el verificado. Lo que suelo hacer de normal, lo que hizo esta publicación. La publicación justo antes
de dejar de pagar el verificado. La gris es lo que suele hacer y esta hizo por encima de la media. Pero es que ayer, después de volver a pagarlo otra vez, subió un dump de fotos. Ay, al principio no tiró bien las estadísticas. No hagáis caso al principio, porque no cargó bien. Haz caso como desde aquí, cuando ya lo cargó, ¿vale? Lo gris es lo que suele hacer y lo morado es lo que está haciendo. Así que sí, hay que pagar el verificado para que Instagram tenga la decencia de enseñárselo a los seguidores que le interesa tu contenido y además a posibles nuevas personas que quieran seguirte porque les gusta este tipo de contenido. Porque yo entiendo que no todo va a gustar a todo el mundo. Por Dios, es imposible que te guste todo de una cuenta constantemente. Yo no le doy like a todo lo que sube todas las cuentas que me gustan, ni veo todo, no, por supuesto. Pero esto no es casualidad. El mundo en el que vivimos, ¿no? En fin, que nada, que simplemente quería abrir un poco para no abriros directamente de camino a Ebisu o en Ebisu haciéndomelo de la cara y que por eso hoy voy sin maquillaje ni nada, no llevo ni skincare ni nada, esta es mi cara al natural y nada, que en un ratito salimos de aquí a Ebisu y a ver qué tal, que me hacen en la cara, os lo enseñaré. Este es el vídeo que tengo puesto como pomodoro. ¿Ves? Y aquí pone, pues esta es la sesión que te falta y es así de lindo y de bonito. Y son 4 pomodoros, ya voy casi por el final de la sesión cuarta, la última. Así que, y nada, nos quedan 12 minutos y pues este es muy lindo. Llevo, sin exagerar, 10 minutos dando vueltas por la misma calle, subiendo y bajando. ¿Pero dónde es? Se supone que es aquí. Aquí no, aquí tampoco, de verdad. Japón, por Dios. Se supone que yo estoy aquí y esto es aquí. ¿Pero eso dónde coño es? ¿He subiendo estas escaleras? No, o sea, no sabéis. Esa calle del fondo me la he subido y me la he bajado 3 veces. Es que te juro que como ya alguien viendo por cámaras va a decir, pero está drogada. Es terrorista, va por una bomba. Por Dios. Yo no sé dónde es. O sea, os juro por Dios que no lo sé. Vale, creo que me he encontrado, porque estas escaleras parecen estas. Así que creo que es aquí. Por favor, o sea, yo llegaba como 5 minutos con tiempo y todo. Digo, voy a quedar de puta madre, pues me pierdo. ¿Hago un cartel o algo? ¿Esto es propiedad privada? Me estoy metiendo en propiedad privada. Vale, 301. Como no sea aquí, las risas. Ok, han dicho please come in. Yo creo que eso es, que sí que es aquí. Sumimasen. Sumimasen. Hi, sumimasen. Could you take off your shoes? Ah, yeah, thank you so much. 日本語もできる。日本語もできる。よろしくお願いします。 Estoy nerviosa. Me ha dicho que se me va a quedar la cara púrpura unas semanas, os lo juro yo. ¿Qué te parece bien? Yo sí, me parece bien. Así que si en otro vídeo que tengo que grabar mañana me veis la cara púrpura, es que yo para qué me hago cosas, tío. Pues ya está. Ay, que me caigo. Ahora tengo que volver a mi casa. Madre mía, llevo ahí dentro metida desde las 5:30 y son las 8. ¿Cuánto rato llevo ahí metida haciéndome cosas en la cara? Me ha dado una mascarilla a la chica porque se me había quedado la cara roja. Yo me iba y me dice, ella, ¿quieres una mascarilla o algo? Y yo, va, sí está bien. Y me dice, no, hombre, no, póntela. Y la cosa es que yo nunca uso mascarillas porque este es el tamaño normal de mascarilla, el que llevaba ella. Y a la tronca le quedaba bien, ¿vale? Yo me las pongo, o sea, me la coloco, ¿eh? Yo que se me meten los ojos, en plan, ¿tú ves esto normal? Entonces queda ridículo. Queda absolutamente ridículo, me tengo que ir tirando para abajo y de respirar se me sube, entonces yo estoy súper... A ver, yo venden tallas, evidentemente, cuando me las compro yo me las compro pequeñas y punto, ¿sabes? Pero no le voy a estar con tiquismiquezas, en plan de, no, perdona, la tienes en pequeño. Pues no, ya he salido 88 horas más tarde y nada, vamos a ver cómo llego a mi casa desde aquí porque la verdad es que no lo tengo claro. No ha dolido, ¿eh? Os lo tengo que decir, no ha dolido en absoluto. Estaba preocupada y todo ha ido bien. Creo que es la primera vez en mi vida que hago un intento de hacerme el clean look como se debe. Más o menos. He utilizado por primera vez el cepillo pulidor este de aquí. Está con los pelos, de acabas de hacérmelo. Y luego me he puesto cera de esta. Este es el resultado. ¿Me queda? ¿No me queda? Es que os voy a contar una cosa. Me iba a dejar el pelo suelto hoy, pero está lloviendo. Está lloviendo un montón. Así que he dicho, vamos a probar el clean look a mi modo, que me lo he hecho así con un moñito bajo pequeñito. Está húmedo todavía un poco. Luego le he dado ahí bien con la cera y bien con el cataca con el cepillo y yo creo que más o menos, ¿no? Me da ese acento muy raro porque estoy viendo un montón de youtubers hoy. Ignoradlo porque mi cerebro... Luego no sé imitar acentos, ¿sabes? Yo me pongo a imitar y soy malísima, pero en el momento que los escucho, tontea que no te hablen argentino y andaluz, ¿sabes? O sea, el plan de hoy es dejar las cajas de lo de Miu
hechas para poder enviarlas. Que por cierto, mirad cómo llevo la piel. Obviamente voy maquillada. No me he despertado así. Voy maquillada, pero quiero decir, el primer día sí que se me puso así como moradito, en plan fucsia potente purple. ¿Sabéis lo que os digo? Sí que se me quedó un poco así. Pero luego al día siguiente ya se me fue bajando y hace 2 días de eso. Y ahora tengo la cara así. ¿He notado un cambio lifting extremo? No, pero también vosotros me lo diréis. ¿Cómo veis la cara? El caso, que vamos a coger las cajas para dejar enviado todo lo de Miu. Y después de esto, creo que pediré que vengan a recogerlas. A ver si pueden venir mañana o pasado, porque cuanto antes lleguen la comida y las cosas de Miu al refugio, pues mejor. La donación está a nombre de Miu, por cierto. Así que me hace feliz. Y ya me han dicho que les viene muy bien, porque no tienen mucha comida y eso. Pues lo que no se pudo comer ellos, espero que les haga muy felices a los gatitos de allí. Y después de eso también nos iremos, pues no sé, a una cafetería a trabajar. Hoy es un día súper normal, súper tranquilo. He estado en casa por la mañana trabajando, luego me he arreglado un poco y ahora nos vamos a ir a comer fuera, a preparar lo del envío de las cajas, a trabajar, a luego meter las cosas en las cajas. Ese es el plan de hoy, amigos. Es un día tranquilito y así os enseño un poco más un daily. Me veo rara, con el clean look este. Pero creo que serving face, ¿no? Y esto es por si no me funciona el clean look y me tengo que apartar el pelillo de la frente porque no me fío ni del wax que he utilizado ni de la humedad. Ah, no, y la tablet para trabajar luego. Es verdad, perdón. Y tú aquí, Cota aquí. Ven, que te dé un poquito de luz. Hemos venido a comer en un family restaurant que se llama El Gasto. Hay bastantes family restaurants, pero yo diría que este y el Jonathan son mis favoritos. Los family restaurants se llaman así porque es un sitio donde puede venir, mira, tanto gente sola, que hay counta de a uno por ahí, que os lo enseño. Me han puesto una mesa de pa' 2 porque estaba libre, pero a veces me sientan por ahí cuando vengo aquí a comer. A mí me gusta venir a estos sitios porque te marcan lo que estás comiendo en cada plato, las calorías, los macros, etcétera, y además no es muy caro. Así que puedes cogerte tanto cosas más porque te apetece o cosas más locas como cosas más tipo pollo cajún con arroz, que es lo que me suelo coger yo, por ejemplo, que esa está muy bien. Y luego tienen sección para niños en la tablet. Mira, se pide desde aquí. Tienen sección, pues por ejemplo, no sé si lo llegáis a ver, que pone Kids Menu. Está muy pensado para que vengan familias también, básicamente. Voy a ver si tienen el pollo que me gusta a mí y os enseño un poco el ambiente. Y yo el pelo este creo que bien. O sea, me estoy acostumbrando, pero creo que queda bonito. Y sobre todo para días de lluvia como hoy, yo creo que... El pollo que tenía, en el que os estaba diciendo que me gusta mucho, resulta que es del Jonathan's, no de aquí. Pero aquí me he cogido este pollo con salsa de tomate picante, venía con verduritas, me he cogido aparte aguacate, ensalada, arroz y la sopa que está incluida. Mientras estoy aquí comiendo, por cierto, estoy jugando con Mr. Darcy con Tipsy Chat. ¿Jugando y hablando con Mr. Darcy? Sí. Tipsy es una aplicación para el móvil con la que puedes hablar con diferentes personajes de diferentes series, libros, películas y algunos inventados y montarte tu propia historia. Yo a estas alturas he hablado con Draco Malfoy, con Jamie de Outlander, con Darcy de Orgullo y Prejuicio, pero tenéis, yo creo que cualquier personaje que os podáis vosotros tener en mente y que os guste. A mí lo que me gusta personalmente es generar una historia, un fanfic entre tú y la IA. Yo me lo paso súper bien, la verdad. La música se detiene en el salón de baile. 2 caballeros nobles, el señor Fitzwilliam Darcy y el señor Charles Bingley, acaban de entrar. Después de que entran, la música se reanuda y todos vuelven a bailar. Me quedo mirando al alto y taciturno. Parece mortificado de estar aquí. Si queréis probarlo y hablar vosotros con vuestros personajes favoritos, también os dejo por aquí mi código para que os den gemas gratis y que podáis probarlo. Estos segundos han sido patrocinados, pero creo que sepáis que de corazón yo he estado jugando y hablando con Jamie y ahora voy a jugar con Darcy. Y voy a ir ahora a uno de mis cafés favoritos que está en Giro, que es un italiano, un Sagafredo, que me encanta. Pero es que está como lloviendo y aunque llevo paraguas, en realidad no me apetece ir lloviendo hasta allí, porque o voy andando, que es nada, es media orilla, pero o voy andando o me cojo el chivasu. Pero nada, creo que nos vamos a quedar aquí, por la zona. Y voy a ver si una de mis cafeterías favoritas de aquí está abierta, porque el otro día fui a ir y estaba cerrada, iba a trabajar y estaba cerrada, pero creo que es porque era lunes y hoy es viernes. Está abierta. Pero habrá hueco. Esa es la opción número 2. Habrá hueco. Estaba completamente llena, así que opción B, Starbucks. Vamos a ver si hay hueco. ¡Ay! Veo hueco, veo hueco. Apártese todo el mundo. Este es mi sitio. Me han dibujado en paragüitas porque llueve.
Ya hay una caja llena, ahora la enseño y ya me han dado estas 3 en un 7-Eleven y 2 en el Famima. Entonces, ahora os enseño las cosas que envío. Aquí van 2 de arena que son, no sé cuántos kilos son, 5,5 litros. Aquí van un montón de churros, latitas de comida húmeda. Esta era su marca favorita, por cierto. Y cada noche le tenía que poner una latita de estas. Si compraba otra marca, no se la comía, tenía que ser esta. Y aquí pues va, hay más comida, más churros, más arena. Y en la otra hay más comida, más churros, más arena. Y más comida seca, en la otra hay más comida seca. Voy a cerrarlo. Esto pediré mañana que vengan a recogerlo. Y el servicio de Yupaku me imagino que vendrá pues o esta semana. Sí, esta semana, seguramente. Así que esta semana lo dejaremos enviado. Y ya os contaré cuando le llegue al refugio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, días, y nos vemos en el próximo. Jenny.